Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte, saludarte y ya estamos en plena época de Navidad. Bueno, así que los vamos a estar acompañando todo este mes de diciembre, deseando desde ya que puedan compartir en familia, que sea una época muy bonita y donde esperamos nos sigas acompañando en el podcast. Bueno, recuerda, hoy vamos a cerrar temporada. Estamos hablando del amor y las relaciones en la generación X. Y hoy vamos a cerrar esta temporada con cómo es que se vive el amor y el sexo en esa generación. Bueno, la vez pasada en el podcast anterior hablamos de cómo se habían ido reconfigurando los vínculos. Específicamente hoy vamos a ir hablando de cómo el amor se empieza a vivir a partir de todos esos cambios y específicamente cómo se vive el sexo y la sexualidad. Lo primero, vamos a encontrar un cambio muy grande y es que se hizo una transformación de la intimidad. Se quita el foco a la procreación y empezamos a privilegiar mucho más el disfrute, el placer. Seguimos pensando y creemos en la monogamia, pero como lo decía anteriormente en el podcast anterior, no para quedarnos en una relación de sufrimiento, pero sí privilegiamos un poco la exclusividad. Quiere decir que le apostamos a la monogamia sucesiva. Segundo gran cambio. Empezamos a ver el amor como la búsqueda de la felicidad. Yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal, estoy diciendo cómo se ha ido dando, porque pues uno podría decir, la felicidad no tiene que estar en una relación. Pero en esa generación empezamos a mirar que sí, que tengo derecho a ser feliz y qué chévere si lo puedo hacer en una relación de pareja. Pero eso trae otro tipo de componentes. Vamos a hablar de diversión, vamos a hablar de una realización en lo personal. Empezamos a darle más apertura al disfrute, al goce, a ser muy nosotros mientras estamos con el otro. El placer empieza a jugar un papel importante. Entonces, asociado al anterior es: me reconozco como un ser sexual, me reconozco como un hombre o una mujer con necesidades sexuales, me reconozco desde mi identidad, en mi cuerpo, en mi autoestima y lo quiero vivir libre y plenamente. Obviamente, no le estábamos apostando a cambios más grandes como si se vienen dando en las generaciones más recientes, pero dimos como esa apertura incluso de poder hablar del tema, porque en generaciones anteriores no se podía hablar del tema. Empieza a hablarse incluso con mayor fuerza de la planificación. De, puedes disfrutar, pero pues ten cuidado, no vayas a quedar embarazada. O en las familias donde estaban los chicos que estaban iniciándose en su vida sexual, es: tenga relaciones, viva y disfrute, pero venga, no vaya a dejar embarazada a ninguna chica. Pero ya el tema se podía hablar. En generaciones anteriores no se podía hablar. Esto trajo otro cambio importante y es que en la medida que las relaciones empezaron a ser más igualitarias, lo cual fue bueno, esto no impactó tanto a que se equilibraran las cargas entre hombres y mujeres. Es decir, le apostamos por una relación igualitaria y dimos muchos cambios. Pero, y hoy en día lo sigo viendo mucho, las cargas siguen desbalanceadas. ¿Y en qué sentido están desbalanceadas? Tenemos una mujer que ha salido al campo laboral y lo disfruta, sigue estudiando y es muy buena profesional, pero también quiere ser muy buena mamá, entonces tiene que estar al cuidado de sus hijos, no abandonar la crianza, seguir siendo apoyo emocional y demás. Ver por su pareja, estar con ella, pero aparte de eso tiene que ser muy buena amante y estar disponible también para poder disfrutar de su sexualidad. Esto ha cargado mucho a las mujeres. Muchísimo, porque cuando ven que no están cumpliendo con todo como ellas esperarían, que llega culpa, que llega no lo estoy haciendo bien, que llega estoy fracasando, que llega no sé cómo hacerlo y hay mucha carga. Pero ¿por qué también se siente tanto eso?
Porque el hombre, si bien ya empezó a meterse más en los oficios domésticos, no es que te toque a ti. Yo vivo contigo y yo los asumo. Y hay hombres que lo hacen perfectamente bien. Es el hombre que ayuda en las tareas a sus hijos. Es el hombre que aporta económicamente. Es el hombre que ayuda con las cosas de la casa. Es el hombre que muchas veces es, ven y yo te sostengo también. Pero hay un puntico que ha sido muy difícil y es que el hombre sigue estando todavía muy corto en todo lo que es el desarrollo emocional. Entonces es el buen hombre el que está ahí, pero la conexión emocional le cuesta un trabajo enorme. Entonces la mujer está constantemente, pero mírame, pero ponme atención, pero sí, ya, dime, ¿qué pasa? No, hablar de conexión emocional es cómo lo que tú dices me impacta, cómo yo lo siento, cómo yo logro ver lo que tú estás sintiendo y cómo transitamos por las emociones que ambos podamos sentir. Por eso es que todavía estamos desequilibrados ahí. Bueno, ¿qué más pasó? Hay una tendencia a tener relaciones más largas y estables. Y en la medida, recuerden, la generación X fue la transición entre lo digital, entre lo analógico y lo digital, pues en su momento no estaban tanto las apps de citas ni nada. Se privilegiaba el contacto físico. Y adivinen, pues si estamos privilegiando el contacto físico, se tenía con mayor rapidez las relaciones sexuales. No esperábamos tanto tiempo, es decir, generaciones atrás nos decían, venga, despacito, ¿cuál es el afán? No vaya a tener sexo en la primera cita. Se tenía, no pasaba nada, ¿sí? Distinto a las nuevas generaciones, donde lo que se está privilegiando es el chatear, el textear, el conocernos primero y se va dilatando mucho más. De hecho, no solo se dilata, muchas veces hay personas que no saben cómo contactar ya físicamente con el otro cuando lo tienes al frente. Bueno, ¿qué otra cosa pasó? Empezamos a hablar de amor con los ojos abiertos. ¿Qué es eso de hablar de amor con los ojos abiertos? Anteriormente, hablar de sexo no era tan abierto. En esa generación lo empieza a hacer. Pero no solamente es hablarlo, es que hay más información. Recuerden, llega lo digital. La información, el internet está disponible. Al llegar la información, empezamos a quitarnos una cantidad de prejuicios y tabúes en torno a lo sexual, ¿sí? Generaciones atrás, solo para procrear, no al placer, no había la necesidad de disfrutar y si la había no la podía manifestar y preferiblemente en las noches y a oscuras. Por eso digo, amar con los ojos abiertos es reconozco al otro y lo veo. Ya no hay horario para tener intimidad o relaciones sexuales. Quiero disfrutar y lo hago en cualquier momento, pero además la luz prendida me permite conectar y ver y reconocer al otro. Pero no todo era tan bonito. También hay algo, y es que el sexo en esa generación se empieza a vivir muchas veces con culpa. Puede que suene un poco contradictorio, porque venimos hablando de que le estamos dando paso al placer, le estoy dando paso al gozo, le estoy dando paso al disfrute. Pero aparecía también la culpa. Y esto pasaba generalmente en las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre, en la medida que fue educado, que todavía venía con una serie de conceptos machistas, era, pues yo puedo tener una relación sexual solo por tenerla, no quiero ningún compromiso y ya, no pasó nada. La mujer es, yo como así que me acosté con una persona, de pronto no la conozco muy bien, pero además es que no tengo una relación. Entonces, se daba el permiso, pero había después el ¿qué estoy haciendo? Y en el hombre aparecía era otro tipo de remordimiento. Y es, ok, estoy acá, pero no estoy teniendo ninguna relación que pueda durar. Entonces era el cuestionamiento de ¿qué estoy haciendo?
que no estoy pudiendo mantener una relación y no estoy pudiendo generar o crear un vínculo más duradero y más estable. Bueno, ¿qué más encontramos acá? Si bien estábamos en esa generación de la transición entre lo analógico y lo digital, pues en esa generación al comienzo los celos se vivían de una manera totalmente diferente. No estabas expuesto, no estaban las redes, no estaba todo publicado. Quiere decir que si había celos era porque fulanita llegó y le dijo que lo vio con fulanito en tal sitio, pero usted no lo había visto. Aquí, en la medida que empieza el auge, ¿sí?, de todas las aplicaciones y demás, pues también empieza a aparecer algo que se ha llamado la infidelidad digital. Es decir, ¿por qué le diste like a fulanita? Y digo like porque la red que más se maneja en esa generación es Facebook, algo de Instagram, ¿sí? Mientras que otras generaciones ya Facebook no está. Listo, es más Instagram, TikTok y otro tipo de redes. Entonces, ¿por qué le diste like? Y es que te gustó y es que no sé qué. El celular empieza a convertirse en la amenaza de las parejas. ¿Y por qué se convierte en la amenaza? Porque ya es tu celular y entonces yo no sé si tú estás leyendo un artículo, estás revisando redes, y si estás revisando redes, a quién estás viendo y qué estás haciendo y si estás chateando. Con esto hay una nueva modalidad de celos, pero también una necesidad muy grande de control. Y no sé si el término correcto sea una necesidad. El punto es que para personas inseguras, pues obviamente el control empieza a tener una fuerza muy grande. Tanto que el control empieza a verse de la siguiente manera. Y esto lo veo en consulta en hombres y mujeres. O sea, yo no te puedo decir en quién más se ve. Y es, no, doc, es que yo no me aguanté y yo cogí el celular y yo lo revisé y fijo, tenía conversaciones con una persona que yo pensé que sí las tenía. O sea, lo confirmé. Quiere decir que además empezamos a hackear el celular, empezamos a revisar, empezamos a esculcar, empezamos a hacer una cantidad de cosas. Si estamos en pareja y entonces yo me estoy durmiendo y veo que el otro sigue con el celular, eso se vuelve la amenaza grande. Pero además el celular se volvió el dispositivo que tú no dejas para nada. Me voy a bañar, te llevas el celular. Entras al baño, entras al celular. Estás cocinando, tienes el celular. Esto se volvió en una amenaza para esa generación. ¿Por qué? Porque era hablar de una infidelidad distinta a la que se venía hablando y de una manifestación de celos que no se había visto antes. Y finalmente, empezamos a encontrar que definitivamente aquí las parejas empiezan a ser más reflexivas, empezamos a idealizar menos el amor, menos la relación de pareja, empezamos a aceptar algo que me parece que es muy, pero muy importante, y es entender que el deseo fluctúa, que una cosa es el deseo cuando estás de novio, que otra cosa es el deseo cuando estás recién casado, que otra cosa es el deseo, ¿dónde está el deseo cuando hay hijos y cuando estás en pleno proceso de crianza? Que otra cosa es el deseo cuando te vas de vacaciones. Y eso no se convierte en algo terrible, como se lo escuché hace poco a una mujer, donde decía, es que ya no estamos teniendo la misma intensidad sexual que teníamos antes. Entonces, la intensidad sexual, póngale, por dar un ejemplo, estaban 5 veces a la semana y ahora están 3. Y eso era totalmente tormentoso para ella hasta el punto de pensar que la relación se iba a acabar. Entendemos que el deseo que no somos máquinas que fabrica deseo, que el deseo va acompañado, recuerden esa temporada, va acompañado de seducción, que yo debo trabajar la seducción para que el deseo se manifieste y llegue. Bueno, con esto vamos a cerrar esta temporada
Vamos, por supuesto, a dedicar una temporada también para hablar de los millennials. Y vamos a intentar tocar estos temas porque son dos generaciones que nos impactan mucho y que es justamente a lo que nosotros le estamos apuntando desde acá. Empezar a entender cómo son las relaciones y cómo las podemos abordar, principalmente en esas generaciones. Así que no te puedes perder. Quiero darle las gracias antes de irme a las personas que nos estuvieron acompañando en el taller, en el webinar del poder del agradecimiento. Un ritual muy bonito, algo muy íntimo, algo que bonito ver a las personas conectadas. Gracias por el apoyo, gracias por haberme acompañado. A los que no se inscribieron, abriremos ya el otro año nuevas oportunidades para estar con ustedes. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete, dale like, no olvides compartir el podcast y te espero sin falta el próximo martes.